decía realizar la siguiente operación. Acuérdense que el enunciado, o sea, este enunciado, de hecho yo no se los debí de haber escrito, porque ustedes saben que en matemáticas hay mucho concepto, y el concepto es que este es un signo negativo, que aquí hay una división, que aquí hay una multiplicación, etcétera, ¿no? O sea, eso ya lo saben. Todavía les puse aquí el enunciado porque, pues bueno, era la primera evaluación, ¿no? Entonces, con lo que empiezo, pues ya saben que siempre es con jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me dice cuál es la operación que hago primero. Obviamente, como veo que hay signos, pues con lo que debieron de haber comenzado es con la ley de los signos. Y la ley de los signos me lleva, aquí hay un menos, con otro menos se hace más, con otro menos se hace menos, con otro menos se hace más, y ya. ¿Por qué? Porque aquí hay multiplicación. Recuerden que la ley de los signos es en la multiplicación o en la división. Pero aquí resulta que aquí hay sumas y restas. Por lo tanto, ahí no puedo aplicar leyes de los signos. Por lo cual, solamente leyes de los signos es con este signo que multiplica al otro signo, que multiplica al otro signo, que multiplica al otro signo y que divide a este signo. Solamente ahí puedo aplicar leyes de los signos. Por lo que les acabo de explicar, pues este con este me da más, con este me da menos y con este otro me dio más. Por lo tanto, aplicando jerarquía de operaciones y precisamente la de los signos, pues ya sé que ahí es un positivo. Luego, continúo con jerarquía de operaciones. Recuerden que hay una raya de fracción principal. La raya de fracción principal es esta. Y me doy cuenta en el numerador que hay puras multiplicaciones. Por lo tanto, necesito ver cuáles son las operaciones que me conviene hacer. Debido a que están pequeños, siempre lo que quieren hacer primero es la multiplicación, pero ya hemos dicho que lo primero es la división. Por lo tanto, este 3 lo puedo dividir entre este 3. ¿Por qué? Porque por la propiedad conmutativa el orden de los factores no altera el producto y este 3 lo pudiera escribir abajo del 3. O sea, no importa en qué posición esté. Lo importante es que se están dividiendo. Y entonces, al tener la misma jerarquía, la multiplicación y la división, puedo hacer primero las multiplicaciones o primero las divisiones. Entonces ya dijimos que ese 3 entre ese 3 me dio la unidad. Luego me voy con otro que se parezca y resulta que aquí tengo un 5 que con este 5 también se hace la unidad y uno por uno sigue siendo 1. Luego busco otro con el que se pueda hacer y resulta que por aquí tengo un 2 que con este 2 también se hace la unidad. Y si busco otros, resulta que este 7 tiene séptima, pero este 15 no tiene séptima, por lo tanto no puedo hacer la división entre esos dos. Y este 7 entre este 6 tampoco se puede. Lo que sí ya me di cuenta es que realicé una división, que es la del 3 entre el 3, otra división que es la de 5 entre 5 y otra división que es la de 2 entre 2. Y eso obviamente me hace que el proceso sea más eficiente porque los números son más pequeños. Y entonces ya nada más dejo los que hay en el numerador. Y en el numerador me doy cuenta que existe este 1 y existe este 7. Recuerden que previamente hice leyes de los signos, por lo tanto ya no debo de considerar a los signos. Y ese 1 por ese 7, pues sabemos que aquí me quedó un 7. Y luego en el denominador, estos 5 ya se dividieron, estos 3 ya se dividieron, estos 2 ya se dividieron. Por lo tanto, los únicos que me están quedando es el 15 y el 6. Y por lo tanto, puedo hacer la multiplicación. Si hago la multiplicación, ya sé que me va a dar 6 por 30, 6 por 5, 30, 90. Me va a dar 90. Pero muchas veces no conviene hacer la multiplicación porque todavía voy a seguir haciendo jerarquía de operaciones. Entonces lo más recomendable es que deje indicado el 15 por 6 para que posteriormente igual y todavía se puede simplificar. Si no se puede, pues no pasa nada, ¿no? Luego aquí resulta que tengo un 3 cuartos, solamente apliqué jerarquía de operaciones en el numerador y voy a hacer lo propio con la suma. Recuerden que aquí en la suma y en la resta de números racionales lo que debo de obtener es el mínimo común múltiplo. Entonces el concepto que voy a aplicar es la suma y resta de números racionales. Acuérdense que les había dicho que en la tableta digitalizadora, como escribo en el mismo lugar, me cuesta trabajo hacer las letras, ¿no? Porque no me desplazo. Tengo que hacer todas las letras en el mismo espacio. Por eso me salen medias feas, ¿no? Lo bueno es que les estoy hablando y pues ya tienen allí la noción de lo que estoy escribiendo. De aquí debo de calcular el mínimo común múltiplo. Acuérdense que el mínimo común múltiplo se hace calculando los factores primos. Por lo tanto, tengo al 6, tengo al 9, tengo al 3, calculo factores primos. Sabemos que comienzo con la mitad es 3, este no tiene mitad, este no tiene mitad. Luego voy con la tercera, este tiene tercera, este también tiene tercera, este también tiene tercera. Y me voy con la otra tercera y aquí tiene tercera. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el producto de estos factores primos. O sea que 2 por 3 me da 6 y 6 por 3 me da 18. O también, ¿no? 9 por 9, perdón, 3 por 3 es 9 y por 2 es 18. Como le vean, me da el mismo resultado que es 18. Y entonces,
El procedimiento ya saben que es dividir el mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores. Por lo tanto, divide este mínimo común múltiplo entre este primer denominador. Sabemos que la división me da, y el 3 lo multiplico por el de arriba, o sea que me queda, y ya escribo por acá el 15, aquí escribo un 15, y luego resulta que hay una operación, la operación es una suma, por lo tanto aquí escribo la operación suma, y vuelvo a hacer el procedimiento es dividir el mínimo común múltiplo entre el segundo denominador, que me da ¿cuánto? Por el de arriba, 16. Y entonces escribo el 16, y luego hay una operación resta, escribo la operación resta, y vuelvo a hacer lo mismo, divido el mínimo común múltiplo entre el tercer denominador que me da, y por el de arriba, y entonces ya aquí escribimos el 48, y ya hice la suma de números racionales. Acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto esta rayita la tengo que ajustar para que no quede tan larga, y ya la ajusto, ¿no? Porque si no quedaría un paréntesis súper lejos, ¿no? Bueno, entonces ya apliqué los primeros conceptos, fue el primer paso, y otra vez me voy al segundo paso, lo voy a hacer aquí al lado, no creo que necesite tanto espacio, y entonces sabemos que como son puras operaciones, pues le comienzo por jerarquía de operaciones, y de jerarquía de operaciones, pues tengo que saber cuál es la operación que hago primero. Si se dan cuenta que aquí hay una multiplicación, debería de ser la multiplicación, pero dijimos que no la hice porque a lo mejor luego puedo simplificar. Entonces yo me doy cuenta que aquí hay una división, que es una división de números racionales. De hacer una división de números racionales, sabemos que debo de multiplicar el producto de los extremos y dividirlo entre el producto de los medios. Entonces vamos a hacer la multiplicación, pero lo voy a dejar indicado. El dejarlo indicado precisamente es porque posiblemente pudiera ser alguna simplificación. Entonces el producto de extremos es el 7 por 4 y el producto de medios es el 3 por el 15 y por el 6. Ahí yo ya hice producto de extremos entre el producto de medios. Y recordemos que todavía tengo la suma de fracciones. En algunas ocasiones te dicen, ¿cuál es la operación que tienes que hacer primero? La que está entre los símbolos de agrupación. Por eso luego se van a hacer esta operación. Pero acuérdense que es jerarquía de operaciones, es comparar las que van apareciendo. Por eso cuando me di cuenta que aquí hay una división y una multiplicación, lo primero que debí de haber hecho es cualquiera de las dos, porque tienen la misma jerarquía. Pero al darme cuenta que hay otra división, por eso opté por hacer la división de números racionales. O sea, estoy analizando, digamos, de arriba para abajo o en orden. No se vayan por luego querer hacer lo que está entre símbolos de agrupación, porque a veces se llegan a cometer imprecisiones, porque al hacer esto se me olvida hacer lo demás y luego ya no lo escribo. Por eso siempre vayan como que en orden, ¿no? De arriba para abajo. Bueno, de aquí me doy cuenta con mis ojos de la cara que debido a que estos dos son positivos, pues debo de aplicar un concepto que es ley de la suma. Entonces aplicamos ley de la suma, y con ley de la suma ya sé que estos me dieron 31. Y entonces me doy cuenta que aquí hay uno con signo negativo, y entonces hay que aplicar la ley de la resta. Y la ley de la resta me dice que se deje el signo del número más grande. Por lo tanto, si aquí era 31 y aquí es 48, el número más grande es el 48, por eso debo de escribir el menos. Y entonces aquí escribo un signo menos, y luego este 31 con este 48, la ley menciona que hago la resta de los dos números, por lo tanto me queda un 17 y aquí tengo un 18. Y hago el ajuste de la raya de fracción, que no quede tan grande. Recuerden que es un paréntesis y tiene que ajustar a donde es, ¿no? Bueno, y entonces, disculpen el desorden, pero aquí es un poquito más complicado. Entonces otra vez me voy por jerarquía de operaciones. Y si me voy con jerarquía de operaciones, observo que solamente son multiplicaciones y divisiones. Al hacer multiplicaciones y divisiones tienen la misma jerarquía y puedo hacer cualquiera primero, no hay ningún problema. Pero lo que sí es importante es que hay un signo. Por lo tanto, debo de comenzar con leyes de los signos, porque ya les había mencionado que en los términos lo primero que se escribe es el signo. Por eso es importante primero comenzar con leyes de los signos. Y de ahí me queda que aquí es un signo negativo. Y luego voy a ver si hay algunas divisiones que pueda hacer. Y si ustedes se dan cuenta, este 6 con este 18 se puede simplificar la fracción. Simplificar la fracción es dividir, dejen escribo el concepto se llama simplificar la fracción, y simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, este 6, ¿entre cuánto lo dividen?
entre 6 y obviamente me queda 1. Este 18, ¿entre cuánto lo divide? Entre 6 y me queda 3. Y entonces, continuando con lo mismo de jerarquía de operaciones, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este fue 1 y al ser 1, pues ya, no pasa nada, el 1 es 1. Pero el detalle es con este, que este fue un 3. Y como ese es un 3, si se dan cuenta está dividiendo. Y está dividiendo a este otro que es un 3. Por lo tanto, ese 3 entre ese 3 me dio la unidad. Y con eso estoy logrando que no me queden números tan grandes. Y por lo tanto, los únicos números que me quedan es este 7, este 4, este 15 y este 17. Porque con los demás ya hice operaciones. Entonces voy a escribir solamente esos números para que no se vea tan amontonado y obviamente dejar las marquitas que estoy colocando, ¿no? Entonces me queda un 7, me queda un 4, me queda un 15 y me queda un 17. Los demás ya habíamos dicho, este 6 y este 18 se simplifican y por eso me queda un tercio. Y este 3 con este 3 se divide y por eso me queda 1. Y entonces, dime. Ah, sí, gracias. Entonces será 17. No, está bien. Ah, es que acuérdate que el signo va al principio. Entonces, cuando hice ley de los signos, el signo ya se está quedando desde el principio. Por eso hay que entender que primero van con signos y luego van con números. Para que no me quede con esa idea de que este menos lo debo de escribir aquí, ¿no? Pero ya hice leyes de los signos. Entonces ya ahí ya está el signo considerado, pues. Y entonces, al darme cuenta, este 7 pues tiene séptima, pero de estos dos ninguno tiene séptima, por lo tanto no puedo simplificar la fracción. Este 4 tiene mitad, pero estos ninguno tiene mitad. Este 15 tiene tercera, pero de arriba ninguno tiene tercera. Y este 17 tiene 17ava, pero no hay ninguno con el de arriba. Por lo tanto, ya ahora sí puedo realizar la multiplicación. Acuérdense que desde el principio aquí dejé un 15 por 16. O sea, no hice la multiplicación porque en algún momento posiblemente se podían simplificar o se podían dividir. Esa es la razón, ¿no? Por eso la jerarquía de operaciones tiene la utilidad de ver cuál es la operación que me conviene para que no haga operaciones con números tan grandes. Y entonces lo único que me resta pues es hacer eso, ¿no? Y sabemos que otra vez tenemos que hacer la jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, ahora sí vamos a hacer las multiplicaciones. Y me doy cuenta que aquí me queda un 1. Y si multiplico estos dos, pues no hay tanto problema porque 4 por 7, 28. Y este 15 por 17, pues ese sí me da miedo, ¿no? Pero pues lo hacemos. Entonces ponemos un 17 por un 15. 7 por 5, 35. Llevo 3. Aquí me toca de a 8. Luego un 17. Y ya estuvo, ¿no? Entonces sabemos que el resultado tiene un 5, tiene otro 5 y luego tiene un 2. Y ya estamos seguros que ese resultado no se puede simplificar. ¿Por qué no se puede simplificar? Pues porque ya lo intenté antes. Por eso la jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones es para que al final hagas las operaciones más sencillas. Recordando lo que algunos de sus compañeros hicieron, pues algunos hicieron toda la operación enorme, ¿no? Y debido a eso les dio número totototes. Y pues no era por ahí el asunto. La solución. Entonces en la solución que les envié, ya saben que cada reactivo valía 2 puntos. Y entonces como este era un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos y 5 pasos, yo decidí que cada paso valiera punto 4. Entonces este valía punto 4, punto 4, punto 4, punto 4, punto 4 para que llegaran al resultado, ¿no? Obviamente tenían que dejar todas sus operaciones para saber cómo iba a estar, ¿no? Vamos a hacer el siguiente. En el siguiente, pues es lo mismo. En el examen no les debí de haber dicho, realiza la siguiente operación. ¿Por qué no? Pues porque saben ustedes que todos estos símbolos precisamente me están declarando operaciones y había que hacer operaciones. Entonces, se los puse porque fue la primera evaluación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a realizarla. Sabemos que lo primero que debemos de hacer es jerarquía de operaciones. Y si realizo jerarquía de operaciones, le comienzo. Me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, pero aquí hay una raíz. Debido a eso, quien tiene más jerarquía es la radicación. Y como tiene más jerarquía la radicación, entonces lo primero que debo de hacer es precisamente la raíz. Vuelvo a repetir, aquí en medio hay una multiplicación. Generalmente nunca se las mencionan porque dicen menos raíz séptima de menos 128. Pero como se debe de leer adecuadamente, es menos por la raíz séptima de menos 128. Que eso pues ya lo estuvimos viendo en clase, ¿no? Entonces, sabemos que por definición de radicación,
por definición de radicación, ustedes deben de calcular qué número multiplicado por sí mismo 7 veces me da por resultado el menos 128. Y entonces pesándole, pues menos 2 por menos 2 me da 4, menos 2 por otro menos 2 me da menos 8, por otro menos 2 me da más 16, por otro menos 2 me da menos 64 y por otro menos 2 me da el menos 128. Menos por menos más, por otro menos, por otro más, por otro menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me faltó uno, ¿no? Por menos 2. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32, 64 y 128. Y de los signos, pues va por ahí mismo, ¿no? Me doy cuenta que debe ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces para que me dé el 128 en número. Y menos por menos es más, por otro menos es menos, por otro menos más, por otro menos es menos, luego es más y luego es menos. Entonces, esa precisamente es la definición de radicación. Es ver que número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz, me da por resultado el radicando. Entonces, de ahí yo ya sé que lo que debo de escribir es, disculpen, lo que debo de escribir es el igual, la raya de fracción principal y luego el menos, porque el menos no lo he multiplicado. Y el resultado de la raíz séptima de menos 128 es menos 2, por jerarquía de operaciones. Luego, resulta que aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Por jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es la multiplicación. Por lo mismo, se deja el menos 5 y luego escribo el corchete. De las operaciones que están adentro del símbolo de agrupación, me doy cuenta de dos cosas. Y la primera es que aquí hay un 4 y aquí hay un menos 3. Esos son términos semejantes. Como son términos semejantes, yo puedo realizar esa operación. Y al realizar esa operación, pues resulta que voy a utilizar la ley de la resta, porque uno es positivo y uno es negativo. Entonces aplicamos la ley de la resta y resulta que adentro del paréntesis me queda un 1, debido a la ley de la resta entre ese 4 y ese menos 3. ¿Por qué se puede? Porque resulta que son términos semejantes. Ahorita ya conocen lo que es términos semejantes. Cuando estaban ahí en ese nivel todavía no saben lo que era términos semejantes y no hacían esa operación. Pero como ya vamos avanzando, ya podemos hacer esa operación primero porque son términos semejantes. Y luego me doy cuenta que aquí adentro hay otra vez la ley de la resta. Y entonces por ley de la resta me va a quedar que este es un menos 4 elevado al cuadrado. Obviamente aquí dejamos los corchetes y por acá también dejamos los corchetes. Entonces, ese concepto que les acabo de mencionar de términos semejantes, pues igual y no lo hicieron en su momento, pero pues no pasa nada, ¿no? De todas maneras el resultado es el mismo. Y luego me voy con la siguiente, aquí hay una suma, resulta que hay una suma, pero también hay una multiplicación y una raíz. Por lo tanto, primero debo de hacer la raíz. Pero también sabemos que el radical, el símbolo, es un paréntesis, es un símbolo de agrupación. Por lo tanto, hay que hacer las operaciones que están adentro de los símbolos de agrupación. Y entonces, aquí escribo un más, vuelvo a dejar la raíz cuarta y con el concepto que les había mencionado de términos semejantes, me doy cuenta que el 64 y el más 5 son términos semejantes. Y como son términos semejantes, entre ellos dos puedo aplicar la ley de la suma. Y entonces, de aquí aplicamos la ley de la suma. Y si aplico la ley de la suma, este 64 con este 5 se deja el mismo signo, se hace la suma de los números y me queda un 69. Me queda un 69. Y luego viene un menos, un 4 que multiplica. Debido a lo que estoy viendo aquí, aquí hay un número con signo positivo, otro con signo negativo, por lo tanto se hace la ley de la resta. La ley de la resta es escribir el signo del número mayor, por eso aquí escribo un menos, hago la resta entre el 2 y el 5 y me quedan 3. Cierro el paréntesis y ya quedó, ¿no? Y de aquí abajo vuelvo a lo mismo. Lo primero que hay una multiplicación y luego una raíz, pero debido a eso primero hago la raíz. Sabemos que es por definición de radicación, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y entonces el número que multiplicado por sí mismo 3 veces para que me dé 125, pues resulta que es el 5. Porque si multiplico 5 por 5 me da 25, por otro 5 me da 125. Pero si le escribo el menos, entonces menos por menos me da más, por otro menos me da menos. Y ya obtengo el radicando. ¿Cuál es la definición de raíz? ¿Qué número multiplicado por sí mismo tantas veces como indica el índice de la raíz me da por resultado el radicando? Entonces simplemente hay que estarle calculando, ¿no?
Por lo mismo, aquí, considerando la jerarquía de operaciones, esta multiplicación por el menos no la han hecho. Por eso aquí es un menos que multiplica al resultado de la raíz cúbica, y el resultado de la raíz cúbica es un menos 5. Y luego viene un menos, resulta que aquí hay una multiplicación y aquí hay una potencia, obviamente hay que hacer la potencia, y para la potencia aplicamos un concepto que se llama definición de potencia. Y la definición de potencia menciona que hay que multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, debo de multiplicar el menos 3 por el menos 3 dos veces, y sabemos que por leyes de los signos me queda más, y 3 por 3 me queda 9. Por lo tanto, lo que debo de escribir es el menos 2 multiplicado, menos 2 multiplicado por un 9. Ok. Y otra vez, continúo con lo mismo. Va de nuevo, necesito hacer jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, ahora sí aquí puedo hacer la ley de los signos. Aplicar la ley de los signos. Y si aplico la ley de los signos, menos por menos me queda más. Y entonces escribo la raya de fracción principal. Aquí ya escribí el 2. Y ahora sí me voy con esta parte. Acuérdense que aquí hay una multiplicación, pero que hay un paréntesis. Entonces se hacen las operaciones que están en el símbolo de agrupación. Y en el símbolo de agrupación hay una potencia. Por lo tanto, realizo esa definición de potencia. Y por definición de potencia hay que multiplicar al menos 4 por sí mismo dos veces. Y al multiplicar al menos 4 por sí mismo dos veces, pues sabemos que me da más 16. Por lo tanto, aquí voy a escribir el menos 5 que multiplica al 1 menos el 16, por lo que acabamos de decir, ¿no? Más, entonces por jerarquía de operaciones sabemos que el radical es un paréntesis, por lo tanto hay que hacer las operaciones que están aquí. Aquí hay una resta, pero luego hay una multiplicación, por lo tanto hago primero la multiplicación, y entonces me queda que eso es la más raíz cuarta de un 69 más un 12. Porque menos por menos, pues me da más. Ok. Y en el denominador, pues otra vez por aquí tengo la ley de los signos. Por lo tanto me queda un más 5, que no se escribe el más, solamente se escribe el 5. Y aquí hay una multiplicación que también involucra la ley de los signos. Y me queda un menos 18. Ok. Y otra vez, vamos con jerarquía de operaciones. Y si voy con jerarquía de operaciones, esta resta y esta multiplicación, yo me pudiera ir con la finta que puedo hacer la resta, pero por jerarquía de operaciones, primero tengo que hacer la multiplicación. Como primero tengo que hacer la multiplicación, entonces hay que escribir el 2 menos 5 que multiplica al resultado de esta operación. Como vemos que es un número positivo y el otro negativo, lo que hay que aplicar es la ley de la resta, y si aplico la ley de la resta me quedan menos 15, menos 15, y de aquí lo mismo, como el radical es un paréntesis, hay que hacer la suma, que eso obviamente es por ley de la suma, y les queda 81. Entonces es más la raíz cuarta de 81. Acomodamos el paréntesis, o sea la raíz de fracción. Y aquí abajo, como nada más hay un número positivo y el otro número negativo, con la ley de la resta, se deja el signo del número más grande, o sea, dejo un menos, y la resta del 5 y el 18 es 13. Ok. Y otra vez, nuevamente por jerarquía de operaciones. Y por jerarquía de operaciones, nuevamente, aquí hay una resta y aquí hay una multiplicación. Sabemos que lo primero que se debe de hacer es la multiplicación, por eso primero multiplico estos dos, y para multiplicar esos dos, pues necesito ley de los signos, porque ahí están involucrados los signos. Y entonces, escribo el signo de igual, la raya de fracción, el 2 lo dejo igual, hago la multiplicación de este menos por este menos, que es más, multiplico el 5 por el 15, que es 75, y luego más, otra vez viene la definición de radicación, y la definición de radicación me dice que debo de calcular un número que multiplicado por sí mismo 4 veces me dé por resultado el 81. Y entonces por la experiencia sé que 3 por 3 me da 9, por otro 3 me da 27 y por otro 3 ya me dio el 81. Por eso sabemos que la raíz es 3.
Aquí escribo el 3 y abajo dejo el menos 13. Dime. Se ve que hay un 64, ¿no? Pero habíamos dicho que por términos semejantes este 64 y ese 5 se pueden sumar. ¿Por qué se pueden sumar? Porque son números. No puedo hacer nada con este porque este no es término semejante. Ahorita ya conoces el concepto de término semejante. Entonces, ¿qué es un término? Habíamos dicho que es una multiplicación de signo por coeficiente por variable, ¿no? Entonces, aquí solamente tienes coeficientes, por eso son términos semejantes. Este no es semejante porque este tiene signo, coeficiente y función. Entonces, por eso no es término semejante. Pero sí podemos hacer la suma del 64 con el 9, que por acá te dio 69 y por acá 69. ¿Está bien? Bueno, ok. Y entonces le seguimos. Vamos a corregir la raya de fracción porque quedó muy grande. Recuerden que eso es importante. Y ya por último, pues ya tenemos solamente sumas y restas. Por lo tanto, aplicamos nuevamente jerarquía de operaciones. Con la jerarquía de operaciones, entonces en el numerador, si se dan cuenta, todos son positivos, por lo tanto hay que aplicar la ley de la suma, y entonces en el numerador me queda 80 dividido entre el menos 13. Y de ahí, pues otra vez tendría que pensar en jerarquía de operaciones, pero la jerarquía de operaciones solamente me lleva a ley de los signos, porque los números no se pueden dividir, ni tampoco se pueden simplificar, porque este tiene mitad y este tiene treceava, por lo tanto, solamente es ley de los signos, y me va a quedar que el resultado es menos 80 sobre 13. Y como les había dicho hace ratito, ¿no? Acuérdense que ya les di la solución, y en la solución, como lo hice allá, pues es un paso, son 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, por eso cada paso valía 0.5, ¿va? Y les vuelvo a repetir, ¿no? De ahorita que no me dio el resultado que les mandé en la evaluación, muy seguramente fue porque hice la multiplicación y me dio 90, y en la otra no la hice. Entonces consideren que esto que les estoy mostrando es más adecuado porque voy dejando las operaciones y no las hago. Siempre que se hacen las operaciones, generalmente en la multiplicación, llegamos a cometer imprecisiones porque manejamos números grandes. Eso es casi siempre. Que son 3 camiones de carga que transportan arena en un almacén. Acuérdense que el enunciado solamente es el contexto y hasta ahí se acaba, ¿no? Lo importante es detectar qué es lo que deben de hacer. Aquí me están diciendo un número que es 840, otro que es 1040, otro que es 3080, y la palabra clave es empacar. Eso quiere decir que lo que tienen lo están repartiendo en algo más pequeño. Al decir empacar, forzosamente me están considerando que los kilogramos los van a meter en algo, y para meterlos pues hay que repartir esa carga. De ahí me doy cuenta, nada más de ver el empacar, me doy cuenta que me están hablando del máximo común divisor, porque acuérdense que el divisor es el que está dividiendo. Por lo tanto, lo único que debían de hacer era calcular el máximo común divisor. Y si calculo el máximo común divisor, pues debía de considerar el 840, debo de considerar el 1540 y debo de considerar el 3080. Aquí tengan en cuenta que estamos entendiendo conceptos. Hay un problema en la primaria que les dicen, lo más fácil es dividir entre 10 y quítale el 0. Alguna vez yo hice eso y yo les dije a mis alumnos, es que 30 entre 80, eso lo hice al principio, les dije, quiten el 0 y les queda 3 octavos. Yo así les dije, quiten el 0. Y entonces resulta que luego vino algo así, 78 entre 98. ¿Qué hicieron mis alumnos? Quitaron el 8. Entonces entendí que no les puedes hablar con palabras que no sean conceptos. Muchos hacen esto. Debido a que hacen esto, algunos de ustedes en el examen, eso sí se me quedó bien, lo que hicieron primero fue dividir entre 10. No pueden dividir entre 10 porque son factores primos. Y como son factores primos, debo de comenzar con el 2. Ya sé que al final les va a dar 10, pero calcular factores primos es con números primos. Por eso algunos que me pusieron aquí entre 10, ya no se las consideré porque no eran factores primos. Entonces de aquí me da 420, de aquí me da, pues no sé, porque 15 entre 2 me toca de a 7 sobre 1, tengo 14, otra vez sobra 1 y luego toca 0.
¿Y de aquí cuánto les da? Este está más fácil, ¿no? 1540. Luego resulta que otra vez tienen mitad. Como tienen mitad, aquí me toca un 210, aquí me toca un, no sé, 7 entre 2 me toca de a 3, sobra una, 17 entre 2 me toca de a 8, sobra una, y 10 entre 2 me toca de a 5. Y luego aquí también, este 15 entre 2 me toca de a 7, sobra una, 14 entre 2 me toca de a 7 y ahí está sobra. Y otra vez tiene mitad, y si tiene mitad, aquí es un 105, aquí ya no tiene. Si se dan cuenta que esta tiene quinta. Como tiene quinta, ya no puedo considerar la mitad, porque acuérdense que estoy buscando el máximo común divisor. Y el máximo común divisor es el que divide a los tres. Por eso ya no me puedo seguir con la quinta. Perdón, ya no me puedo seguir con la mitad. Y entonces me voy con la tercera. Y para que tenga tercera, las cifras deben sumar un múltiplo de 3. 2 más 1 me da 3, si es múltiplo de 3. Este es divisible entre 3. Si sumo el 3 más el 8 me da 11. 11 más 5 me da 16. 16 no es múltiplo de 3, por lo tanto no tiene tercera. Y entonces me voy a la quinta. Y si me voy a la quinta, aquí tengo que escribir un 5. Y entonces 21 entre 5 me toca de a 4, sobra 1. 10 entre 5 me toca de a 2. 38 entre 5 me toca de a 7, sobran 3. 35 entre 5 me toca otra vez de a 7. Y 7 entre 1 sobran 2. 27, 5 por 5, 25, sobran 2. 5 por 4, 20. Y ya luego de ahí seguiría la séptima, pero el único que tiene séptima es el 77 y el 42. Si se dan cuenta, en la solución del examen, aquí hice la división entre 7, pero me di cuenta que no era exacto. Por lo tanto, nada más eran esos números. Se los aquí en el examen que les envié. Aquí en el examen que les envié, hice la división entre 7 y sobra 1. Como sobra 1 no es exacta, y por eso me di cuenta que no era divisible entre 7. Por lo tanto, el máximo común divisor es el producto del 2 por el 2 por el 5, que ya sé que es el 20. Entonces, cuando me preguntan cuál es el peso de cada costal, pues precisamente el máximo común divisor me dice cuál es el peso de cada costal. Y debí de haber contestado en el inciso A. Cada costal pesa 20 kilogramos. Y luego, ¿cuántos costales se requieren de cada uno? La gran ventaja es que los factores primos, aquí ya me están haciendo la división. Acuérdense que dividí entre 2, dividí entre 2 y dividí entre 5. Por lo tanto, estos son los resultados que debía de escribir. Y los resultados entonces eran, ¿cuántos costales se requieren? Se requieren 42 el primer camión, para el primer camión, 77 para el segundo camión y 154 para el tercer camión. Entonces esa es la ventaja de hacer el cálculo de factores primos. ¿Sale bien? Obviamente hubo algunos que me hicieron la suma, ¿no? Entonces nada, tienen que sumar 42 más 77 más 154 y ya sabemos cuántos costales tienen. Y lo mismo, aquí les... Ah, sí, es divisible entre 7. Estoy bien, estoy. Disculpen, pensé que no era divisible entre 7. Entonces, si tiene séptima, vamos a hacerlo. 154 entre 7, es 7 por 2, 14, sobra una. Ah, sí, sí tiene séptima. Disculpen. Entonces, como tiene séptima, olvídense de lo que les dije. Sí, obviamente en la comprobación ahí se ve, ¿no? Yo me fui con la finta que no era, pero sí ya me di cuenta que sí es. Entonces, como tiene séptima, sabemos que aquí son 6, sabemos que aquí son 11 y sabemos que aquí me da 22. Por lo tanto, cada costal ya no pesa 20 porque es 4 por 5 me da 20 y 20 por 7 me da 140. Entonces, cada costal pesa 140 kilos. Pesa 140 kilos y se requiere 6 costales por el primer camión, 11 costales por el segundo camión y 22 costales por el tercer camión. ¿Sale bien? De todas maneras, en el momento que hacen la comprobación, pues ahí se hubieran dado cuenta que les hacía falta, ¿no? Mencionaba, a 3 pintores se les recomienda pintar la pared de cada casa en una superficie de muros estimada de 960 metros cuadrados. Fíjense cómo nada más me están dando el contexto, todavía no sé lo que voy a hacer. Recuerden que en el otro, la palabra clave fue se empaca. Si esa palabra me dice que debo de calcular el mínimo común múltiplo.
Pero aquí me dicen, cada uno pinta 1 metro cuadrado a 3 pintores. Entonces, por el contexto del problema, me están diciendo que se ayudan los 3 pintores. Y como se ayudan los 3 pintores, entonces deduzco que lo que debí de haber hecho es plantearlo como una suma de esfuerzos, que así se llama la proporción, suma de esfuerzos. Acuérdense que hay proporción directa, inversa y suma de esfuerzos. Y entonces planteo la suma de esfuerzos. Y es que el primer pintor pinta 1 metro cuadrado en 6 minutos. Se le suma que otro pintor pinta 1 metro cuadrado en 8 minutos. Y luego se le suma, porque se están ayudando, que el otro pintor pinta 1 metro cuadrado, pero en 12 minutos. Y en total no tienen que pintar 1 metro cuadrado, sino lo que tienen que pintar ellos son 960 metros cuadrados y no sé en cuántos minutos lo vayan a hacer. Pude haber escrito una X, una lo que sea, ¿no? Escribo una T porque ya fuimos aprendiendo en ecuaciones de primer grado que es importante escribir una letra que se parezca a la variable. Entonces ya lo único que tenemos que hacer era jerarquía de operaciones, específicamente aquí la suma de números racionales. Pero para hacer la suma de números racionales necesito calcular el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 12. Entonces mitad, este tiene mitad, este tiene mitad, este tiene mitad. Luego viene la otra mitad, que este no tiene mitad, pero este sí tiene mitad y este no tiene mitad. Luego viene la otra mitad, que este no tiene mitad, este sí tiene mitad, este no tiene mitad. Y por último viene la tercera, que es este y que es este. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de este 2 por este 2 que me da 4, por otro 2 que me da 8, por otro 3 que me da 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo aquí es 24. Debido a la falta de experiencia que tenían ustedes con ecuaciones, hay muchos que no llevaron la ecuación en pareja. Hay muchos que quisieron poner aquí igual, 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 etcétera, ¿no? Pero ahorita ya saben que eso no se puede hacer, que eso lo que está ahí es una ecuación y esa proporción pues te lleva a una ecuación. Entonces fue como que adelantar un poquito el tema de ecuaciones. Por eso sé que hubo varios que aquí tuvieron algunas complicaciones, ¿no? Ya espero que en este examen, que ya entendieron lo que es una ecuación, pues ya cambie, ¿no? Entonces, hago la división del mínimo común múltiplo entre el primer denominador. ¿Cuánto me da? 4. Lo multiplico por el de arriba y me queda. Entonces aquí escribo el 4. Luego viene una suma. Luego otra vez este mínimo común múltiplo lo divido entre el segundo denominador, que es por el de arriba. También me queda 3. Y por último, este mínimo común múltiplo lo divido entre el tercer denominador y me queda por el de arriba. Y entonces aquí escribo un 2. Ah, sí, 960. Entonces le agregamos aquí el 960. Dios te pague. Bueno, y ya después de aquí, pues otra vez hay que hacer la jerarquía de operaciones. Y esa jerarquía de operaciones me lleva a que la operación que debo de hacer es la que está en el numerador. Y esa operación del numerador, esa jerarquía de operaciones, me lleva obviamente a que debo de hacer una ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, ¿cuánto les queda aquí? 9. Entonces tengo aquí un 9. Tengo aquí un 9 que va a estar dividido entre 24 y eso me da un 960 sobre una t. Y entonces empiezo a ver que este 9 se puede dividir entre 3 y este 24 también. Por lo tanto vamos a simplificar la fracción. Acuérdense que todos los conceptos que saben es para utilizarlos, ¿no? Por lo tanto aquí me va a quedar un 3 entre 8 que va a ser 960 sobre t. Y ahora ya tienen más firme el concepto de ecuaciones. En esa ocasión todavía como que no lo tenían muy firme, pero saben que lo que debo de hacer es la operación inversa. Y si hago la operación inversa, esta t, aquí están dividiendo, y entonces deben de multiplicar al 3, y por lo tanto ya puedo escribir aquí la t. Pero este 3 que está multiplicando a la t, la operación inversa, en el otro miembro es que va a dividir. ¿Y a quién divide? A 960. Entonces, esto va a ser un 960 sobre 3. Y este 3 que está aquí dividiendo, la operación inversa es que y va a multiplicar al 960. Multiplica al 960. Va. Y entonces, otra vez me doy cuenta con mis ojitos de la cara
que este 9 y este 6, si lo sumo me da 15 y por lo tanto es múltiplo de 3 y por lo tanto puedo dividir 960 entre 3. O sea que por jerarquía de operaciones puedo hacer la división y me queda entonces que el tiempo es 9 entre 3 me da 3, 3 entre 3 me queda 2 y obviamente aquí hay un 2 y este todavía lo tengo que multiplicar por 8. Por lo tanto, si multiplico al 320 por 8, me queda 0, me queda 16, llevo una, 3 por 8, 24 y una 25. Y pues ya puedo decir con toda la tranquilidad que el resultado es 2560, ¿qué? Minutos, porque aquí estoy hablando que son minutos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas horas? Y obviamente eso no son horas. Lo que ya sé es hacer la conversión. Y si se acuerdan, para hacer la conversión, les había mencionado que aquí escriben un 1 abajo y entonces multiplican. Y abajo, ¿quién tiene que estar? El 60 minutos y arriba una hora. Entonces ahora lo que tengo que hacer por jerarquía de operaciones, tengo que dividir el 2560 entre 60. Por lo tanto, divido el 2560 entre 60 y... fíjense, aquí sí puedo hacer algo antes. Y antes de hacer la división, puedo simplificar la fracción, ¿no? Y si simplifico la fracción, ¿entre cuánto divido? Entre 10. ¿Sí se dan cuenta que ahora sí puedo aplicar eso, no? Divido entre 10 y divido entre 10. Y entonces la división queda más sencilla, porque la división que debo de hacer es de 256 entre 6. Y entonces 6 por 4, 24, sobra 1, aquí son 6, me toca de 2 y 4. Y eso quiere decir que son 42 ¿qué? Horas y 4 minutos. Y entonces ya puedo contestar, ¿no? Entre los tres pintores, disculpen la letra, vuelvo a repetir, entre los tres pintores se tardan, ¿cuánto? 42 horas con 4 minutos. Sale bien. Si se dan cuenta aquí lo aumenté, ¿no? Aquí le puse que eran un día, 18 horas, 40 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues es prácticamente lo mismo. 4 minutos. Ok. Si se dan cuenta que otra vez ocurrió, ¿no? En el otro no hice la simplificación y como no hice la simplificación fueron números más grandes y por ahí pude haber cometido alguna imprecisión. Entonces siempre procuren aplicar los conceptos, ¿no? 5 en el número 5, otra vez. Dice, realiza la siguiente operación, pero ya saben que no era necesario escribir esto. Simplemente me doy cuenta con mis ojitos de la cara que necesito aplicar leyes de los exponentes. Entonces me voy a la primera ley de los exponentes. Sabemos que la primera ley de los exponentes es sumar exponentes, por lo tanto aquí, ¿qué exponente hay? Un 1, este 3 y con este. Entonces, aplicando la primera ley de los exponentes, les va a quedar que ahí debió de haber sido un 2 a la 10. Y luego aplicando la primera ley de los exponentes, me voy con los de abajo. Este con este me queda 12 con este y con este 31. Entonces de aquí me quedó un 2 a la 31, un 2 a la 31, a la cual todavía le tengo que estar calculando la raíz cuarta. Ay, espérenme. La raíz... No me sale. La raíz cuarta y tenía que estar elevado a la ¿cuánto? A la 9. Y tenía que estar elevado a la 9. Disculpen que no me traje el exponente, se me fue a la 9. Vamos a componer el signo de igual. Vamos a aplicar ahora la segunda ley de los exponentes. Le escribo aquí adelante, si aplico la segunda ley de los exponentes, sabemos que lo que hay que hacer es este exponente y este exponente, ¿qué se hacen? Se restan. Y entonces si hago la resta, ¿cuánto me queda? ¿2 a la cuánto? A la 21. Entonces esto me queda 2 a la menos 21,
que le debo de obtener una raíz cuarta y lo debo de elevar a la novena. Y entonces acuérdense que primero puedo hacer la tercera ley o la cuarta ley. Como tienen la misma jerarquía, pues no importa cuál haga primero. Entonces vamos a hacer juntos la tercera ley y la cuarta ley de los exponentes. Y si aplico la tercera y la cuarta, sabemos que este exponente y este exponente, ¿qué se deben de hacer? Multiplicar. Por lo tanto, me va a quedar que esto es un 2 elevado a la menos. ¿100 qué? ¿121? 21 por 9, ¿no? 9 por 9, 1. ¿100 qué? 189. 189 entre 4. Bueno, y ya que hice eso, acuérdense que tengo que expresar el resultado. Ya habíamos dicho que no puede haber exponentes negativos. Como no puede haber exponentes negativos, entonces aplico la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes me lleva entonces a escribir que esto va a ser 1 entre 2 a la 189 sobre 4. Dejen hacer el 9 bonito, el 9. 189 sobre 4. Y entonces resulta que no puede haber exponentes, perdón, no puede haber raíces en el denominador. Acuérdense que la fracción, esto es una raíz en el denominador. Y entonces lo que hago es racionalizar el denominador. Y para racionalizar el denominador me tienen que decir cuánto me falta para el entero. Y como está medio complicado, pues hacemos la división. 189 entre 4, me toca de 4 por 4, 16, sobran 2. Luego 4 por 7, 28 y una 29. ¿Sale bien? Entonces, yo sé que aquí tengo 47 enteros y sobra un cuarto. Como sobra un cuarto, ¿cuánto me hace falta para el entero? 3 cuartos. Entonces multiplico por 2 a la 3 cuartos y también en el numerador multiplico por 2 a la 3 cuartos. Y de ahí me queda entonces que esto me va a quedar en el numerador, va a ser la raíz cuarta de 2 al cubo y en el denominador 2 a la 7 enteros y sobraba un cuarto. Entonces, para que se hiciera entero en un cuarto, por eso multipliqué por 3 cuartos. Como se suman, pues entonces me queda aquí 2 a la 48. Y ya quedó, ¿no? Obviamente 2 a la 48 no saben cuánto es porque queda un número muy grandote y pues ahí pudieron haber escrito el resultado. Pudieron haber dejado el resultado así o escribir 1 entre 2 a la 48 por la raíz cuarta de 8, que es otra forma de haber hecho el resultado, ¿no? Las dos están bien. Ya en el ejercicio 6, lo primero que debo de hacer es plantearlo. Acuérdense que aquí se va a plantear. Si voy a plantear, la idea es escribirlo todo en divisiones. Y entonces sabemos que van a ser aquí 60 kilómetros dividido entre una hora. Y sabemos que lo planteo así para poder hacer la multiplicación por 1. Entonces, haciendo la multiplicación por 1, entonces, si quiero empezar con los kilómetros, abajo ¿cuánto debo de escribir? 1 kilómetro y arriba 1000 metros. Y arriba 1000 metros. Ya sabemos que kilómetros con kilómetros ya se hizo la unidad y solamente me queda metros sobre hora. Ahora nos vamos con metros. Y si me voy con metros, ¿qué escribo abajo? Abajo 1 metro y arriba 100 centímetros. 100 centímetros. Con eso ya dividí este metros entre este metros y ya me está quedando centímetros sobre hora. Y luego sigo con los centímetros y entonces, ¿qué va aquí abajo? 1 centímetro y arriba 10 milímetros. Y con eso ya estos centímetros con estos centímetros es una unidad. Y la unidad me queda milímetros entre hora. Ahora vamos con las horas. Y si voy con las horas, ¿qué debo de escribir ahora arriba? Arriba 1 hora y abajo 60 minutos. Y ya con eso las horas con las horas ya no hay horas, y nada, me queda milímetros entre minuto.
pero me tengo que ir hasta segundos, por lo tanto multiplico por 1 minuto arriba y abajo 60 segundos, y ya. Ahora sí ya los milímetros con los milímetros se hicieron la unidad, perdón, los minutos con los minutos hicieron la unidad y ya me queda minutos sobre segundos. Y entonces, ahora íbamos a jerarquía de operaciones. Entonces, voy con jerarquía de operaciones, pero para poder hacer jerarquía de operaciones, habíamos dicho que primero íbamos a utilizar la potencia de 10. Y si utilizo la potencia de 10, entonces resulta que aquí en el numerador, este primero, ¿cómo se escribe con potencia de 10? A la 1, porque habíamos dicho que es unidades es 10 a la 0 y decenas de 10 a la 1. Luego, ¿cómo se escribe en potencia de 10? Por 1, por 10 a la 3, muy bien. ¿Por qué por 10 a la 3? Porque dijimos que la unidad es 10 a la 0, decenas de 10 a la 1, 10 a la 2 y las unidades de millares 10 a la 3. Y luego me voy con ¿y cómo se escribe? 1 por 10 a la 2. Y por último, pues nada más es 10, ¿no? Este es 10, ahí no hay tanto problema. Y en el denominador nada más tengo estos dos. ¿Y esos dos cómo se escriben? 6 por 10 a la 1 y también tengo otro 6 por 10 a la 1. Y sabemos que las unidades son milímetros sobre segundo. Y entonces, otra vez, lo voy a hacer aquí abajo. Y entonces, ahora sí va la jerarquía de operaciones. Y con la jerarquía de operaciones, acuérdense que primero puedo hacer la división. Y si se dan cuenta, 10 a la 1 se puede dividir entre 10 a la 1 y ya me quedó la unidad. También puedo dividir 10 a la 1 con 10 a la 1 y ya me quedó la unidad. Y también puedo dividir 6 entre 6 y también me quedó la unidad. Entonces, considerando jerarquía de operaciones, pues todo es más rápido. Y de aquí me va a quedar en los números, me queda 1 entre 6. Y de las potencias, si se dan cuenta, ya nada más quedan las dos potencias de arriba. Y para las dos potencias de arriba, habíamos dicho que utilizo la primera ley de los exponentes. Y si aplico la primera ley de los exponentes, ¿cuánto me queda? Por 10 a la 5. Y entonces habíamos dicho que todos los resultados los tenemos que expresar en notación científica. Y para expresarla en notación científica, pues tengo que hacer la división. Por lo tanto, hago la división del 1 entre 6. Y aquí me toca de a 0, aquí me toca de a 0, punto decimal. Aquí es 1, 1 por 6, entonces es 4. Luego hay otro, luego 6 por 6, 36, toca de a 4. Y luego otra vez de a 6. Acuérdense que tenía que dejar 3 cifras para la notación científica. Y entonces, eso va a ser 0.166 por 10 a la 5 milímetros sobre segundo. Aquí también me falta escribir milímetros sobre segundo. Milímetros sobre segundo. Y entonces, habíamos mencionado que ese número lo debo de expresar en notación científica. Y para expresarlo en notación científica, habíamos mencionado que nada más era una cifra significativa y dos no significativas. Entonces, para expresar en notación científica, ¿cómo lo escribo? 1.66 por 10. Pues hay que ver, ¿no? Acuérdense que que está aquí, número, perdón, esta cifra, ¿qué cifra es esta? Son décimos. Y décimos es por 10 a la menos 1. Por 10 a la 5, que es el que está arriba, milímetros sobre segundo. Y de ahí pues ya nada más aplico la primera ley de los exponentes. Y con la primera ley de los exponentes me va a quedar que esto es 1. Me queda que eso es 1.66 por 10 a la 4
milímetros sobre segundo. Y ya se acabó. Vuelvo a repetir, en el examen ya les había dicho que tiene un valor cada una y ya nada más había que dividirlo, ¿no?